plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan. Bueno, Unai, pues explica un poco dónde vamos a ir hoy. Bueno, hoy vamos a ir al pequeño pueblo de San Isidro, situado en la Vega Baja. La verdad que lo tenemos aquí al lado de Albatera, porque hasta los años 90 formaba parte del municipio. Y aquí, aunque no lo parezca, porque es un pueblo muy tranquilo, de casas pequeñas, no mucho más de 2000 habitantes, sucedió uno de los momentos, diría yo, más trágicos de la historia de aquí de la provincia de Alicante y en general que forma parte del colectivo de la historia de España. Y me refiero a que aquí estuvo y quedan sus restos del campo de concentración de Albatera, que formó parte de los instrumentos de represión por parte del bando vencedor, del bando franquista, tras la Guerra Civil Española. Y es muy curioso porque yo, que llevo viviendo prácticamente toda la vida en este pueblo, no llegué a escuchar nunca nada sobre el campo de concentración de Albatera hasta hace muy pocos años, hasta el 2017, que se corrió la noticia de que iban a venir aquí a excavar, a hacer un proyecto arqueológico relacionado con el campo de concentración de Albatera, y fue cuando me interesé sobre el asunto, porque la verdad, no sé si por querer ocultar heridas del pasado o por las rencillas que aún quedan en España, no se ha hablado mucho del asunto. Y fue uno de los campos de concentración más importantes después de la Guerra Civil, puesto que en este campo de concentración, debido a que Alicante fue uno de los últimos puntos donde aguantó la República hasta el final de la guerra, recibió a un montón de presos llegados de un evento que seguro que muchos conoceréis, que es el del puerto de Alicante, donde muchas personas, ante la llegada del bando franquista, intentaron huir en el puerto de Alicante subiendo a los barcos que había, pero muchos fueron capturados y fueron llevados al campo de concentración de los Almendros ahí en Alicante y luego trasladados aquí, al de Albatera. Bueno, pues ya hemos llegado a la zona. Ahora mismo nos encontramos, aunque a simple vista parezca un simple descampado o bancal, en esta zona de aquí es donde se encontraba el campo de concentración de Albatera. El campo de concentración de Albatera abarcaba una amplia extensión de 36 hectáreas, que es algo sorprendente, la verdad. Son como 36 campos de fútbol, para hacernos la idea. El campo de concentración comenzaba desde esta zona de aquí, que en esta primera zona es donde se encontraría la zona del personal, de la seguridad, de los guardias con sus casetas y sus torres de vigilancia, y iría hasta más o menos hasta la línea de palmeras que se ve allí en el fondo. Antes de funcionar este recinto como un campo de concentración, fue empleado como un campo de trabajo por parte del gobierno de la Segunda República. Este campo de trabajo se origina en el año 37, encuadrado dentro de unos proyectos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, que trataba de sacar provecho de estas tierras de aquí. Los presos que aquí se establecieron, en este primer momento, que estaba bajo el control de la República, los presos, que eran disidentes políticos afines al bando franquista, viven en muy buenas condiciones. Incluso sabemos que estos presos recibían sueldos por los trabajos que aquí realizaban. Principalmente aprovechaban el agua del Segura y canalizaban tuberías de riego para intentar desalar estas tierras y purificarlas. El 28 de marzo de 1979, el campo de trabajo es clausurado y es convertido, ahora sí, en el campo de concentración. Esto se debe a que en esos mismos días, la zona de Alicante, que era uno de los últimos reductos que se mantuvo fiel a la República durante la Guerra Civil, cae en manos del ejército franquista. Y todas las personas que quedaban aquí, sobre todo en la zona del puerto de Alicante, que trataban de huir, muchas fueron trasladados al campo de concentración de los Almendros, allí en Alicante, y otros tantos aquí, al campo de concentración de Albatera. No lo parezca, en estas taullas de aquí de los alrededores se llegaban a concentrar, según cifras, entre 16.000 y 20.000 reclusos, que la verdad que es un número sorprendente teniendo en cuenta
cuenta, por ejemplo, que la población de mi pueblo, Albatera, ronda los 20-22.000 habitantes. Sería como si toda la población de Albatera hubiese pasado por este campo. Sobre los personajes que pasaron por este campo, hemos de decir que hay una gran variedad, porque a pesar de lo que se pueda pensar de que en una guerra solo se hacen presos aquellos que han participado directamente, como son los soldados o los propios líderes políticos, en este campo de concentración también pasaron gentes comunes, civiles, como pueden ser médicos, profesores, simples trabajadores, incluso amas de casa. Esto se debe a que fueron tomados como sospechosos al entrar las tropas franquistas en Alicante de haberse quedado en la zona republicana, en la zona roja como la denominaban. Para hablar de las condiciones de los presos, me gustaría dividir el apartado en dos temas: las condiciones físicas y las condiciones mentales. Sobre las condiciones físicas, podemos hablar de que las condiciones del campo de concentración eran deplorables. Había unas condiciones sanitarias terribles que promovían tema de enfermedades infecciosas. Estaban los presos rodeados de basura, de inmundicia. Los propios barracones donde dormían, que se encontraban por esta zona de aquí, estaban repletos de insectos, como pueden ser piojos, chinches y mosquitos, que suelen crecer mucho en esta zona aquí de Saladar, transmitiendo enfermedades como la malaria, la tifus. Era importante y básico para todo ser humano el tema de alimentación. Los presos del campo de concentración de Albatera apenas recibían alimentos. Podían llegar a tener, a lo mejor, para uno o incluso varios días, un cuscurro de pan que realizaban aquí en el horno, que es el único vestigio que queda del campo de concentración. Incluso también a veces recibían, dependiendo de las condiciones económicas del momento, llegaban a recibir algunas latas de conservas, como puede ser sardinas, de las cuales durante los trabajos de excavación que se han realizado aquí durante este 2017, se han encontrado múltiples. Incluso las condiciones de vida dentro de los barracones eran tan duras que muchos presos preferían dormir a la intemperie, fuera de los barracones, en el propio suelo lleno de matojos, debido a las deplorables condiciones que habían dentro de estos. Eso. Tenemos que tener en cuenta la agonía que sufrían al no saber cuándo podía llegarles la hora de la muerte, puesto que en cualquier momento podían ser reclutados en mitad de la noche para ser parte de una de las sacas de fusilamiento. Los fusilamientos se realizaban en la zona del final del campo de concentración, donde se encontraban las palmeras, o sea, de allí, que eran uno de los límites. Estos, antes de ser fusilados, eran sometidos a humillaciones, eran insultados, escupidos, incluso atados a los propios troncos de las palmeras y pegados con las ramas de ellas. A finales del año de 1939, el campo de Albatera terminó por cerrar sus puertas. Es curioso pensar cómo en un breve periodo de tiempo, que no llegó a superar el año, pudo marcar para siempre la vida de tantas personas, de señores que a día de hoy, a sus 90 y pico años, siguen recordando las situaciones deplorables que pasaron en este campo de concentración. Me gustaría un poco hablar de su recorrido a posteriori. Por ejemplo, cómo en los años 50 lo que quedaba del campo de concentración fue destruido por parte del gobierno franquista. Esto se debe a varias explicaciones. Una, a nivel local, fue dentro del plan de desarrollo de colonias agrarias del franquismo, fue la creación dentro del término municipal de Albatera de lo que es hoy el actual pueblo de San Isidro, que lo tenemos aquí muy próximo. Y entonces el régimen no quería dar esa imagen más dura de esos primeros momentos de la dictadura a estos colonos. Y por otro lado también fue una forma de blanqueamiento, puesto que en el contexto de esa época, en el exterior, en los años 50, la dictadura seguía arrastrando unas connotaciones que no le permitían participar con el resto de estados europeos en toda una serie de proyectos. Por ejemplo, el Plan Marshall, del cual la dictadura no se vio beneficiado tras la guerra. Tanto es así que en los años 90, cuando San Isidro se independiza del término municipal de Albatera, se realizan una serie de actividades, entre ellas fue la colocación de una placa en memoria de este campo de concentración. Y recientemente
se ha llevado a cabo uno de los proyectos más interesantes que ha devuelto a la memoria de sus vecinos la existencia del campo de concentración de Albatera y por el cual yo llegué a conocer esta historia, que son las excavaciones realizadas a partir de este 2017 por parte de la Universidad de Alicante dirigidas por Felipe Mejías. Estos proyectos intentaban dar respuesta a una serie de preguntas que se quedaron. Una de ellas, por ejemplo, fue qué pasó con los cuerpos de todos aquellos presos que pasaron por aquí y fueron fusilados. Pues ya hemos recogido del campo de concentración. Espero haber podido transmitir todo lo que quería y que os haya parecido interesante el vídeo. Si queréis saber más, como siempre, recomiendo que busquéis bibliografía, que busquéis información para enriqueceros, puesto que no solo del campo de concentración de Albatera, sino de los numerosos campos de concentración que hubieron por toda la geografía de España, tanto durante la propia guerra civil como después de la guerra civil, que me parece algo muy olvidado, porque siempre que pensamos en campos de concentración tendríamos a imaginarnos los campos de concentración de la Alemania nazi que tanto se ha visto en películas, pero no tenemos que olvidar que esto ocurrió aquí en España. Es algo que tenemos que tener todos presentes y que creo que nunca deberíamos olvidar para que no vuelva a repetirse. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla primera